La historia de los palestinos que no te cuentan comienza con un relato que rara vez llega a los titulares, uno que no encaja en las narrativas simplistas de los noticieros occidentales. Vamos a retroceder, no a 1948, que es donde suelen empezar estas historias, sino más atrás, al siglo XIX, cuando Palestina era una tierra vibrante, multicultural, con comunidades cristianas, judías y musulmanas conviviendo bajo el Imperio Otomano. ¿Te imaginas un lugar donde las mezquitas, iglesias y sinagogas compartían el horizonte sin que nadie pensara en muros? Suena utópico, pero así era. Los palestinos, en su mayoría campesinos, vivían de la tierra, cultivando olivos, higos y trigo, mientras las ciudades como Jerusalén, Haifa y Jaffa eran centros de comercio y cultura. Pero, claro, el colonialismo nunca duerme, y los imperios siempre tienen planes. Llegó el mandato británico tras la Primera Guerra Mundial, y con él, la Declaración Balfour de 1917. ¿Qué era esto? Un papelito donde los británicos, con esa arrogancia colonial que les salía tan natural, prometieron a los sionistas una patria nacional en Palestina, sin siquiera consultar a los que ya vivían allí. Imagínate que alguien llega a tu casa y decide que ahora pertenece a otra persona, pero tú puedes quedarte, como inquilino. Los palestinos, que no eran tontos, empezaron a olerse la traición. Las tensiones crecieron, las protestas estallaron, y los británicos, maestros en dividir y conquistar, jugaron a enfrentar a las comunidades mientras el movimiento sionista ganaba terreno. Para los años 30, la inmigración judía, impulsada por la persecución en Europa, aumentó, y con ella, las compras de tierras por parte de colonos. Pero no te equivoques, no era una transacción justa. Los campesinos palestinos a menudo eran desalojados por terratenientes ausentes que vendían a precio de ganga. Y aquí viene el sarcasmo. Mientras el mundo aplaudía la modernización de Palestina, los locales veían sus hogares desmoronarse. La narrativa oficial dice que los sionistas hicieron florecer el desierto. ¿El desierto? Palestina ya era fértil, con olivares centenarios y mercados bulliciosos. Pero claro, es más fácil vender la idea de un milagro si borras la historia de quienes ya estaban allí. Los palestinos no eran un pueblo primitivo esperando ser salvado, tenían una sociedad compleja, con poetas, comerciantes y una identidad arraigada. Sin embargo, el mundo decidió que su historia no importaba. Llegamos a 1948, la Nakba, o como prefieren llamarlo algunos, la independencia de Israel. Para los palestinos, fue una catástrofe. Más de 700,000 personas fueron expulsadas de sus hogares, sus aldeas arrasadas, sus vidas destrozadas. Imagina despertarte un día y que tu casa, tu olivar, tu historia, ya no existan. Pueblos enteros, como Deir Yassin, fueron borrados del mapa tras masacres que aún hoy se discuten en voz baja. Los refugiados palestinos, con las llaves de sus casas colgando del cuello, se esparcieron por Jordania, Líbano, Siria, esperando volver. Spoiler, muchos aún esperan. Mientras tanto, el mundo celebraba el nacimiento de un nuevo Estado, pero para los palestinos, era el funeral de su mundo. Y aquí está el kicker. Esta historia no es solo del pasado. La Nakba no terminó en 1948, es un proceso continuo. Los asentamientos, los checkpoints, el muro, son recordatorios diarios de que la ocupación no es un evento, es una máquina que tritura vidas. Pero los palestinos resisten, con su poesía, su música, su sumud, esa palabra que significa mantenerse firme, incluso cuando todo parece perdido. Y nosotras, desde aquí, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con esta historia? Porque saberla no es suficiente. Hay que hablar, actuar, amplificar. Este es solo el comienzo, así que no te despegues, porque lo que viene es aún más crudo. Vamos a meternos en los años 50 y 60, cuando los palestinos, desperdigados por campos de refugiados, intentaban reconstruir sus vidas mientras el mundo los ignoraba. Imagínate vivir en una tienda de campaña, con las llaves de tu casa perdida colgadas al cuello, mientras los noticieros hablan de cualquier cosa menos de ti. Los campos en Líbano, Jordania y Siria no eran precisamente resorts de 5 estrellas. Hacinamiento, poca agua, menos comida y cero futuro. Pero los palestinos no se quedaron de brazos cruzados. Aquí nace la resistencia, no solo con piedras,
sino con ideas. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, se funda en 1964, y aunque hoy algunos la critiquen, en su momento fue un grito de existimos, y no nos vamos a rendir. Yasser Arafat, con su kufilla y su aire de eterno rebelde, se convierte en el rostro de esa lucha. ¿Icono o vende humos? Depende a quién le preguntes, pero lo que no puedes negar es que puso a Palestina en el mapa. Mientras tanto, Israel se consolidaba como Estado, con el respaldo de potencias como Estados Unidos, que veían en él un aliado estratégico en plena Guerra Fría. Los palestinos, un inconveniente, un problema de refugiados que se podía barrer bajo la alfombra. La Guerra de los 6 días en 1967 fue otro golpe. Israel ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán en un abrir y cerrar de ojos. ¿Resultado? Más desplazados, más tierras perdidas, más humillación. Y aquí viene el sarcasmo. El mundo aplaudió la hazaña militar de Israel, mientras los palestinos, ahora bajo ocupación militar, tenían que pasar por checkpoints para ir al mercado. ¿Libertad? Claro, siempre que no te importara que un soldado de 19 años decidiera si podías pasar o no. La resistencia tomó formas distintas. Algunos optaron por la lucha armada, otros por la diplomacia, y muchos por la simple terquedad de seguir viviendo. Las mujeres palestinas, en particular, fueron clave. No solo criaban a las próximas generaciones en condiciones imposibles, sino que organizaban protestas, escondían combatientes y mantenían viva la memoria de sus aldeas destruidas. ¿Te suena eso del patriarcado dice que las mujeres no lideran? Bueno, las palestinas no recibieron el memo. Pero, claro, la narrativa oficial prefería pintarlas como víctimas pasivas o, peor, como madres de terroristas. ¡Qué conveniente! ¿No? Reducir a una mujer que lucha a un estereotipo. Y mientras los palestinos se organizaban, el mundo seguía con su hipocresía. Las resoluciones de la ONU, como la 242, pedían a Israel que se retirara de los territorios ocupados. ¿Adivinas qué pasó? Nada. Israel siguió construyendo asentamientos, y los palestinos, bueno, ellos seguían resistiendo. La primera intifada, en 1987, fue como un volcán, espontánea, furiosa, con jóvenes lanzando piedras contra tanques. ¿Romántico? Tal vez. Pero también desesperado. Porque cuando no tienes nada que perder, una piedra se convierte en un manifiesto. Y nosotras, viendo esto desde lejos, tenemos que preguntarnos, ¿qué haríamos en su lugar? ¿Nos quedaríamos calladas? Esto no es solo historia, es un espejo. Quédate, porque lo que sigue te va a revolver aún más. Entramos en los años 90, y la cosa se pone más complicada, como una telenovela donde nadie gana. Los acuerdos de Oslo de 1993 fueron vendidos como la gran esperanza, el momento en que palestinos e israelíes iban a darse la mano y cantar Kumbaya. ¿La realidad? Un espejismo. La OLP, con Arafat al frente, firmó un trato que prometía autonomía parcial para los palestinos en Gaza y Cisjordania. Suena bien, ¿no? Pero aquí va el trago amargo. Israel mantuvo el control de las fronteras, el agua, el espacio aéreo, básicamente, todo lo que importaba. Los palestinos, un gobierno de bolsillo, la autoridad palestina, que muchos veían como un capataz al servicio de la ocupación. Mientras, los asentamientos israelíes no paraban de crecer, como hongos después de la lluvia, tragándose más tierras palestinas. ¡Paz! Más bien una pausa para que el mundo mirara para otro lado. La segunda intifada, en el 2000, fue el estallido de una olla a presión. Todo empezó con Ariel Sharon paseándose por la explanada de las mezquitas, como quien marca territorio. Los palestinos, hartos de promesas vacías, volvieron a las calles. Esta vez no solo eran piedras, hubo atentados suicidas, violencia brutal de ambos lados y un ciclo de sangre que dejó miles de muertos, la mayoría palestinos. Israel respondió con tanques, bulldozers y un muro que llaman de seguridad pero que corta aldeas, familias y vidas por la mitad. Imagínate que para ir a ver a tu abuela tengas que pasar un checkpoint donde te humillan, o peor, te disparan. Eso es la vida bajo ocupación. Las mujeres palestinas, como siempre, estaban en el frente, pero no solo en las protestas. Organizaciones como la Unión General de Mujeres Palestinas empujaban por educación,
salud y derechos en medio del caos. Pero, claro, la narrativa global seguía obsesionada con pintarlas como víctimas o como peligrosas. ¿Mujeres liderando? Eso no vende tanto como el drama de la guerra. Y mientras tanto, Gaza se convertía en una prisión al aire libre, bloqueada por tierra, mar y aire. ¿Sabías que Israel controla hasta las calorías que entran en Gaza? Sí, calcularon cuánta comida necesitan los palestinos para no morirse de hambre, pero tampoco para que vivan bien. ¡Qué generosos! ¿Verdad? El mundo, mientras tanto, seguía con su doble moral. Estados Unidos y Europa daban palmadas en la espalda a Israel mientras enviaban migajas de ayuda humanitaria a los palestinos. Las negociaciones de paz, como Camp David en 2000, eran un teatro, propuestas que sonaban bien en los titulares pero que en la letra pequeña dejaban a los palestinos sin soberanía real. ¿Y los medios? Oh, los medios. Siempre listos para hablar de conflictos, como si fueran una pelea de bar, no una ocupación sistemática. Pero los palestinos no se rendían. Creaban arte, escribían poesía, organizaban boicots. El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, empezó a tomar fuerza, inspirado en la lucha contra el apartheid sudafricano. ¿Funcionará? Es un debate, pero al menos es un recordatorio de que la resistencia no siempre lleva un arma. Nosotras, desde aquí, tenemos que decidir, ¿seguimos consumiendo la narrativa oficial o empezamos a cuestionar? Esto se pone más intenso, así que no te vayas. Entramos en el siglo XXI, y la situación en Palestina es como un bucle de pesadilla que se repite sin fin, mientras el mundo se tapa los ojos y finge que todo es un conflicto equilibrado. Gaza, esa franja de tierra de apenas 365 kilómetros cuadrados, es más una jaula que un hogar, con casi 2 millones de personas viviendo en una densidad que te hace preguntarte cómo respiran. Desde 2007, el bloqueo israelí, con la complicidad de Egipto y el silencio ensordecedor de la comunidad internacional, ha convertido a Gaza en un laboratorio de control. ¿Sabías que Israel calcula hasta las calorías que entran? Sí, en 2010 se filtró un documento donde detallaban cuánta comida necesitan los palestinos para no morir de hambre, pero tampoco para vivir con dignidad. Pasta, azúcar, hasta lápices, todo está restringido. Los bombardeos, como los de 2008 con plomo fundido, 2012 con pilar defensivo o 2014 con margen protector, tienen nombres que parecen de película de Hollywood, pero son tragedias reales, decenas de miles de muertos, casas reducidas a polvo, hospitales desbordados. En 2014, por ejemplo, más de 2,200 palestinos murieron, el 70% civiles, incluyendo 500 niños. ¿Y la respuesta global? Condenas tibias y titulares que hablan de escaladas de violencia, como si un dron israelí y una piedra palestina fueran lo mismo. ¡Qué broma tan cruel! ¿No? En Cisjordania, la historia no es menos desgarradora. Los asentamientos ilegales, que ya superan los 700,000 colonos, son como una plaga que devora la tierra palestina. Imagínate despertar y encontrar tu olivar centenario arrancado por una excavadora, o tu casa demolida porque, según un papelito burocrático, no tenías permiso. Los permisos, por cierto, son casi imposibles de conseguir para los palestinos, pero para los colonos, el cielo es el límite. Los checkpoints son otra pesadilla, filas interminables, soldados armados decidiendo si puedes ir al médico o a la escuela, y humillaciones diarias que te recuerdan que no controlas tu propia vida. En 2021, por ejemplo, una madre palestina dio a luz en un checkpoint porque no la dejaron pasar a tiempo. ¿La narrativa oficial? Medidas de seguridad. Claro, porque un bebé es una amenaza. Las mujeres palestinas son el corazón palpitante de esta resistencia, y no son las víctimas pasivas que los medios quieren venderte. Piensa en At-Tamimi, esa adolescente que en 2017, con 16 años, miró a los ojos a un soldado armado y le plantó cara. La arrestaron, la demonizaron, pero su imagen dio la vuelta al mundo. O en las mujeres de Sheikh Jarrah, que en 2021 se organizaron para impedir el desalojo de sus hogares, enfrentándose a colonos y policías con una valentía que te eriza la piel. Estas mujeres no solo luchan contra la ocupación, sino también contra el patriarcado interno y externo. Porque, sí, la ocupación usa el género como arma,
registros corporales invasivos en los checkpoints, arrestos de mujeres para presionar a sus familias, y una narrativa que las reduce a madres de mártires o víctimas llorosas. Pero ellas no lloran por cámara, organizan, educan, resisten. La Unión General de Mujeres Palestinas, por ejemplo, lleva décadas creando redes de apoyo, desde guarderías en campos de refugiados hasta talleres de bordado que mantienen viva la cultura palestina. Y aquí va el sarcasmo. Mientras el mundo aplaude a las mujeres fuertes en portadas de revistas, estas heroínas, que enfrentan tanques con las manos vacías, apenas son mencionadas. ¡Qué curioso! ¿No? El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, es otro frente de lucha. Inspirado en la resistencia contra el apartheid sudafricano, busca golpear donde duele, en la economía. Boicotear productos de asentamientos o empresas que financian la ocupación, como Caterpillar o HP, ha puesto nerviosos a los poderosos. En 2019, por ejemplo, Airbnb tuvo que dar marcha atrás en su decisión de listar propiedades en asentamientos tras la presión del BDS. Pero, oh sorpresa, algunos países como Alemania o Canadá han intentado ilegalizar el movimiento, etiquetándolo como antisemitismo. Qué conveniente que pedir justicia sea más peligroso que construir muros. Y mientras tanto, las negociaciones de paz son un circo sin fin. El acuerdo del siglo de Trump en 2020 fue el colmo, un plan que le daba a Israel Jerusalén, los asentamientos, y un control total, mientras a los palestinos les ofrecía un mapa fragmentado que parecía un rompecabezas roto. Paz. Más bien una rendición disfrazada. Las redes sociales han cambiado las reglas. Los palestinos ahora pueden mostrar su realidad en tiempo real, un vídeo de un colono atacando una aldea, una foto de un niño herido, un tuit sobre un bombardeo. En 2021, durante la revuelta de Sheikh Jarrah, hashtags como almohadillas sabe Sheikh Jarrah se volvieron virales, y el mundo vio lo que los medios tradicionales callaban. Pero no todo es color de rosa. Las plataformas como Instagram o X censuran contenido palestino a una velocidad alarmante. En 2021, Human Rights Watch documentó cómo cuentas palestinas eran suspendidas sin explicación, mientras la propaganda pro-ocupación fluía sin problemas. ¿Libertad de expresión? Claro, siempre que no incomodes a los que mandan. Y luego está la hipocresía global. Estados Unidos envía miles de millones en ayuda militar a Israel cada año, mientras Europa manda migajas de ayuda humanitaria a Gaza, como si un par de mantas pudiera compensar un bombardeo. Las resoluciones de la ONU, como la 2334 que condena los asentamientos, se apilan en un cajón, porque nadie tiene el valor de hacerlas cumplir. Pero los palestinos no se rinden. En Gaza, los pescadores desafían el bloqueo para salir al mar, aunque les disparen. En Cisjordania, los agricultores plantan olivos una y otra vez, aunque los arranquen. Y en la diáspora, los poetas como Mahmoud Darwish o Rafeef Ziada escriben versos que son puñales. La resistencia no siempre es violenta, a veces es un poema, una canción, un bordado. Y nosotras, desde nuestras pantallas, tenemos un papel que jugar. La lucha palestina es feminista porque desafía el poder patriarcal y colonial. Es de izquierda porque pone la justicia por encima del lucro. Es nuestra porque no hay libertad para ninguna hasta que todas lo seamos. Este vídeo no es solo para que lo veas y te indignes, es para que hagas algo. Boicotea, comparte, organiza, escribe. No hace falta que marches a Gaza. Empieza por cuestionar los titulares, apoyar negocios palestinos, o hablar de esto en tu próxima cena. Estamos en 2025, y la historia palestina es como un fuego que no se apaga, por más que algunos insistan en echarle agua. La ocupación sigue siendo una máquina implacable. En Cisjordania, los asentamientos israelíes no solo crecen, sino que se expanden con una arrogancia que da escalofríos. Más de 700,000 colonos viven ahora en tierras que, según el derecho internacional, son palestinas. Pero, claro, el derecho internacional es como un poema bonito, todos lo citan, nadie lo aplica. Los palestinos ven sus olivares arrancados de raíz por bulldozers, sus casas demolidas con excusas burocráticas, y sus hijos arrestados por delitos tan graves como, ¿adivinas? Tirar una piedra o, en algunos casos, simplemente existir. Imagínate vivir en un lugar donde un colono armado puede quemar tu huerto mientras un soldado mira,
y luego el mundo te pide que mantengas la calma. ¡Qué risa! ¿No? Gaza, por su parte, es un experimento distópico que ni Orwell se hubiera imaginado. Con casi 2 millones de personas hacinadas en 365 kilómetros cuadrados, es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. El bloqueo, que empezó en 2007, sigue en pie, controlado por Israel con la complicidad de Egipto y el silencio de los defensores de los derechos humanos. ¿Sabías que Israel decide hasta cuántas calorías entran en Gaza? Sí, hicieron un cálculo macabro para mantener a la población justo por encima del hambre, pero sin permitirles prosperar. Medicinas, materiales de construcción, hasta lápices, todo está restringido. Los bombardeos de 2023 y 2024 dejaron decenas de miles de muertos, la mayoría mujeres y niños, y convirtieron Gaza en un mosaico de escombros. Escuelas, hospitales, mezquitas, nada se salva. Y cuando los palestinos intentan reconstruir, ¿adivina qué? No hay cemento, porque Israel lo prohíbe. Pero, claro, los titulares internacionales hablan de treguas frágiles en lugar de genocidio. ¡Qué neutralidad tan conveniente! Ahora, hablemos de las mujeres, porque el feminismo palestino es de los que te hacen replantearte todo. No es el feminismo de conferencias, TED con frases bonitas, es el que nace en los campos de refugiados, en los checkpoints, en las cocinas donde no hay comida. Mujeres como Hannah Jihad, que desde los 7 años grababa la ocupación con su celular, arriesgando su vida para mostrarle al mundo lo que los medios callan. O las madres de Balata, el campo de refugiados más grande de Cisjordania, que organizan cooperativas para coser, cocinar, enseñar y mantener viva la esperanza. Estas mujeres no solo enfrentan a un ejército, sino también al patriarcado dentro y fuera de su comunidad. Porque, sí, la ocupación también usa el género como arma, las mujeres palestinas son humilladas en los checkpoints, sus cuerpos son usados como trofeos de control, y sus historias, cuando llegan a los medios, son reducidas a clichés de sufrimiento. Pero ellas no piden lástima, piden justicia. Y aquí va el sarcasmo. Mientras el mundo celebra a las mujeres empoderadas en alfombras rojas, estas mujeres, que lideran revoluciones con las manos vacías, apenas son una nota al pie. La resistencia no se detiene. El movimiento BDS sigue siendo un dolor de cabeza para Israel, y no es para menos. Boicotear productos de asentamientos o empresas que financian la ocupación pega donde duele, en el bolsillo. Pero, oh sorpresa, algunos países han ilegalizado el BDS, llamándolo antisemitismo. Qué curioso que pedir justicia sea más peligroso que demoler casas. Y luego están las redes sociales, un campo de batalla en sí mismas. Los palestinos han aprendido a usar TikTok, Instagram, X, para mostrar su realidad, un vídeo de un niño herido, una foto de un olivar destruido, un tuit sobre un arresto arbitrario. Pero no todo es tan bonito. Las plataformas censuran contenido palestino a una velocidad que da vértigo. Cuentas suspendidas, vídeos borrados, hashtags bloqueados. ¿Libertad de expresión? Claro, siempre que no hagas enojar a los poderosos. En el plano político, la autoridad palestina es un castillo de naipes. Acusada de corrupción y de ser un títere de Israel, ha perdido la confianza de muchos palestinos. Las elecciones, que no se celebran desde 2006, son un sueño lejano. Mientras tanto, los acuerdos de normalización, como los de Abraham en 2020, han dejado a los palestinos más aislados. Países como Emiratos Árabes y Bahrein firmaron tratados con Israel, vendiendo la causa palestina por un puñado de negocios. Pero no todo es oscuridad. La solidaridad global está creciendo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En universidades, en marchas, en redes, hay un despertar. La lucha palestina se conecta con otras luchas. El Black Lives Matter, el feminismo anticolonial, los movimientos contra el cambio climático. Porque, al final, todas son luchas contra el mismo monstruo, un sistema que privilegia a unos pocos y aplasta a los demás. Y nosotras, desde aquí, no podemos quedarnos en el sofá. La lucha palestina es feminista porque desafía el poder en todas sus formas. Es de izquierda porque pone la justicia por encima del lucro. Es nuestra porque no hay libertad para ninguna hasta que todas seamos libres. Este vídeo no es solo para que lo veas y suspires. Es un empujón para que hagas algo, boicotea,
comparte, organiza, escribe. No hace falta que vayas a Gaza. Puedes empezar cuestionando los titulares, apoyando negocios palestinos, o simplemente hablando de esto en tu próxima reunión. Suscríbete, activa la campana, y no dejes que esta historia se quede en el olvido. Porque mientras los palestinos resisten con su sumud, nosotras tenemos que resistir con nuestra voz. Ahora, la pelota está en nuestra cancha. Nosotras, que vemos esto desde lejos, tenemos un poder que no usamos lo suficiente. No se trata solo de informarse, sino de actuar, boicotear, hablar, escribir, organizarse. La lucha palestina es feminista, es anticolonial, es de izquierda, porque se trata de justicia, no de caridad. Este vídeo no es solo para que lo veas y sigas con tu día. Es un llamado a que hagas algo, aunque sea pequeño. Comparte esta historia, cuestiona los titulares, apoya a las voces palestinas. Porque mientras ellos resisten, nosotras no podemos quedarnos calladas. Suscríbete, activa la campana y únete a esta lucha. El futuro de Palestina también es el nuestro.